Buenos días a todos. El día de hoy les estaré presentando la ponencia titulada Oportunidades frente a la pandemia del COVID-19. Esta es una ponencia realizada en conjunto con la doctora Solange Díaz y mi persona, doctor Wilmer García. Para iniciar mi disertación, quisiera hacerlo con los orígenes del Flipped Classroom o aula invertida. En el año del 2017, Jonathan Bergan y Aaron Sam, de la Universidad de Colorado, ellos querían buscar una alternativa para que sus estudiantes no perdieran sus clases cuando se enfermaran. Entonces ellos repensaron todo el proceso de cómo ocurre el proceso de enseñanza en el aula. Es decir, anteriormente el estudiante no tenía ningún conocimiento previo y asistía al salón de clases. Entonces es allí donde se inicia el proceso. Ellos repensaron el proceso y lo estipularon de la siguiente manera. Bueno, ¿qué tal si el estudiante aprende previamente en su casa de manera que cuando llegue al aula ya él tenga un conocimiento base que permita poder reafianzar esos conocimientos y ponerlos en práctica? De esta manera ellos crearon un libro que se llama Dale la vuelta a la clase, lo cual ha sido un bestseller a nivel de educación. ¿Qué es un flipped classroom o un aula invertida? Como lo vimos en la lámina anterior, es una metodología que incorpora la utilización de medios digitales, como videos, documentos en línea o cualquier otro medio que le sirva al estudiante, para comprender o revisar esos contenidos antes de ir a clases. De esta manera se reorganiza la forma de trabajar y toda esta conjunción de elementos facilita el aprendizaje y se trabaja con un aprendizaje más personal. ¿Qué quiere decir que se trabaje con un aprendizaje más personal? El ritmo de aprendizaje de los estudiantes no es el mismo. Existen estudiantes, como lo visualizamos aquí en este gráfico, unos que su ritmo de aprendizaje es mucho más rápido que otros y otros tienen el ritmo de aprendizaje un poco más lento. Entonces, esto facilita el aprendizaje colaborativo, es decir, los estudiantes que tienen mayor facilidad o mayor comprensión de los contenidos pueden cooperar con sus compañeros y se produce lo que se llama un aprendizaje cooperativo. De igual forma, le permite al docente identificar cuáles son esos estudiantes que requieren un refuerzo para poder, dedicar más tiempo y en el proceso de enseñanza a esos estudiantes. Ahora bien, ¿cómo se reordena el tiempo de una clase? En una clase tradicional de 55 minutos, el docente lo primero que hace es un repaso de los contenidos previos de unos 5 a 10 minutos. Posteriormente, se procede a dar una explicación de los nuevos contenidos y a esto se asigna un tiempo de unos 30 a 40 minutos. Y finalmente se realiza una práctica de unos 5 a 10 minutos. El modelo que estamos proponiendo de aula invertida se realiza un repaso de unos 5 a 10 minutos y el resto del tiempo de unos 40 a 50 minutos se invierte realizando prácticas, las cuales son muy favorecedoras para que el estudiante pueda reforzar los conocimientos aprendidos. El modelo de aula invertida lo que quiere es que el estudiante sea el protagonista de su aprendizaje y el docente sirva de guía para ese aprendizaje. En esta lámina podemos observar cómo funciona el modelo tradicional versus el modelo de aula invertida. En el modelo de aula tradicional, el docente durante la clase, el docente instruye al estudiante y el alumno aprende, es decir, se produce un proceso de enseñanza y aprendizaje durante la clase. Después de la clase, el estudiante se produce una asimilación de los contenidos y los conceptos explicados durante la clase. En el modelo aula invertida, el alumno antes de la clase adquiere los conocimientos. Luego, en el proceso durante la clase, el alumno comparte los conocimientos con sus compañeros y el docente consolida todos esos conocimientos. En el modelo tradicional de enseñanza-aprendizaje y en el modelo de aula invertida, el docente y los estudiantes tienen roles y funciones diferentes. Por lo menos en el modelo tradicional, el docente es un instructor, mientras que en el modelo de aula invertida, el docente se convierte en un entrenador y orientador de los estudiantes. En el modelo tradicional, el docente prepara una cátedra teórica con algunos muy pequeños casos prácticos, mientras en el modelo de aula invertida, el docente se concentra en preparar talleres prácticos. En el modelo tradicional, los estudiantes toman apuntes, mientras que en el modelo de aula invertida, los estudiantes han revisado videos, lecturas previas y en clase solamente realizan casos prácticos para consolidar y reforzar su aprendizaje. En el modelo tradicional, los estudiantes siguen las instrucciones guiadas por el docente, mientras que en el modelo aula invertida, los estudiantes se centran en realizar ejercicios, proyectos y casos prácticos.
En el modelo tradicional, los estudiantes reciben tareas y lecturas para hacer en casa. En el modelo aula invertida, los estudiantes aprenden interactuando y aplicando los conocimientos teóricos a los casos de estudio. En el modelo tradicional, el docente evalúa el trabajo final del estudiante, mientras en el modelo de aula invertida, el docente evalúa el trabajo total realizado por los estudiantes. ¿Cuáles son los objetivos del modelo de aula invertida? El estudiante, a lo largo de su proceso de enseñanza-aprendizaje, tiene distintos objetivos, por lo menos. Antes de que el estudiante vaya a clase, el objetivo es que se prepare con los conocimientos a través de los medios interactivos, como videos, documentos en línea. De esta manera, el estudiante, antes de llegar a la clase, ya él conoce todos los contenidos que se van a ver en la clase. Durante el proceso de clases, la idea es que el estudiante practique estos conocimientos aprendidos y interactúe o coopere y se produzca un aprendizaje cooperativo con sus compañeros. Y después del proceso de clase, los estudiantes comprueban su conocimiento y afianzan esos conocimientos. En esta lámina abordaremos las ventajas del modelo del aula invertida. El modelo del aula invertida permite que el docente pueda realizar durante la clase otro tipo de actividades prácticas, de manera de que los estudiantes puedan ejercitarse. Permite una distribución no lineal de las mesas en el aula, lo cual potencia un ambiente de colaboración. Fomenta la colaboración del alumno y por tanto refuerza su motivación. Y los contenidos siempre están más accesibles, por lo que el estudiante puede revisarlos en cualquier momento. Involucra a las familias en el aprendizaje. Este es un punto bien significativo debido a que en muchos aspectos de la educación a distancia se ha dicho que se ha trasladado el proceso de enseñanza hacia los padres. En el modelo de aula aprendizaje, lo que se quiere es que los padres supervisen el trabajo de los hijos, pero que sea el docente el encargado de entregarle la información a los estudiantes. Aula invertida. Alternativa frente al COVID-19. Una opción para estudiar y aprender en tiempos de pandemia. El aula invertida surge como una alternativa a la crisis social, económica y educativa que se presenta frente al COVID. De esta manera, la idea es transparentar las perspectivas estratégicas relacionadas con el cierre de las instituciones educativas para reducir el contacto social y así poder salvar vidas. Esta situación se fundamenta en el hecho de saltar las barreras estratégicas y epistemológicas a fin de aumentar la capacidad de acción educativa por las tecnologías, frente a los desafíos que incluyen los materiales online, que sean atractivos y que puedan impactar en el aprendizaje del estudiante. Todas estas vinculaciones de la educación en el ámbito universitario, a la luz de las consecuencias que se derivan de las decisiones destinadas al abordaje de la pandemia del COVID-19 en el eje de la educación, envuelven todo un despliegue de adversidades que se han de vigilar y atender, desde los dilemas éticos que se generan cuando se añade a otros eventos de la vida, tanto la protección social como las infraestructuras de los equipos y de la vida de nuestros estudiantes. En esta lámina abordaremos las oportunidades de la educación en los tiempos de COVID. La realidad que tenemos en este momento es que muchas instituciones educativas han cerrado sus puertas. Se mantienen abiertas, pero solo a nivel administrativo. Y con el apoyo de la tecnología se han abierto nuevas fronteras educativas. De esta manera, ya algunos países están promoviendo la metodología del aula interactiva para el retorno de los estudiantes a sus clases. Países como los Estados Unidos y Chile consideran que el método, que incluye un trabajo en casa por parte del estudiante y otro por parte del trabajo a distancia con la guía del profesor, es el método adecuado para que los estudiantes puedan regresar a clases. De esta manera se puede completar exitosamente todo el acto pedagógico, utilizando un modelo de aprendizaje híbrido que permita que los estudiantes puedan obtener mejores resultados sin representar ningún riesgo para ellos. Las expectativas que se derivan en el ámbito educativo en tiempos de COVID-19 se corresponden igualmente con los significados que han venido atendiendo al significar la era digital, donde los estudiantes pueden acceder de forma independiente y recurrente nuevos contenidos, proyectando a su vez el aprendizaje autorregulado en la búsqueda de información para promover el éxito. Experiencias del modelo del aula virtual en Venezuela. En el año 2017, Álvarez de Lugo, de la Universidad Central de Venezuela, realizó un estudio a 305 estudiantes bajo la modalidad bimodal. Bimodal en el sentido en que se combinó la educación tradicional más el modelo del aula invertida. De esta manera se creó un conjunto de estrategias centradas en el estudiante a los fines de que los estudiantes pudieran
realizar todas las actividades correspondientes a la educación tradicional desde sus casas y en clase se realizara un reforzamiento y un conjunto de actividades prácticas. La investigación que estamos presentando es una investigación que se encuentra en progreso, es una investigación de tipo cualitativa apoyada en el método fenomenológico hermenéutico. Como técnica utilizamos la entrevista semiestructurada a dos docentes, un docente de la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy, UNEI, y otro docente de la Universidad Central de Venezuela, UCB. Ambos docentes con experiencia en el ámbito interactivo de aprendizaje. De esta manera, incorporamos en esta ponencia sus aportes a través de la categorización y codificación de algunos de sus fragmentos de sus percepciones para encontrar significantes. En nombre de mi compañera, la doctora Solange Díaz, y mi persona, queremos darle las gracias a la Universidad Fermín Toro y a sus autoridades, en especial al doctor José Luis Yepes, a la doctora María Agnes Riechi, al doctor José Ángel Salcedo y a la magíster Janet Rosabal, y de igual forma a todos los organizadores de estas quintas jornadas internacionales de investigación. Gracias por darnos la oportunidad de compartir con ustedes. Muchas gracias.